Pesaj. Entonces, en la noche del miércoles y en la noche del jueves se debe hacer exactamente igual. No cambia absolutamente nada del seder de Pesaj. Y esto es por Yom Tov Sheni Shel Galuyot, son 2 días de Yom Tov. Ahora, una persona preguntó cómo se cacheriza o cómo se adecua para Pesaj el refrigerador, la nevera. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Debe limpiarla muy bien con los productos que acostumbra a hacerlo, sacar todo lo que está ahí y limpiar muy, pero muy bien, y ya queda apta para Pesaj. Lo mismo con el horno. Una persona que tiene un horno microondas, ¿cómo se cacheriza un horno microondas para Pesaj? Punto número 1 que obviaron es 24 horas sin usar. ¿Ok? Tiene que ser, no puede ser Ben Yomó, entonces 24 horas sin usar dicho artefacto. Posteriormente se limpia muy bien, ¿verdad? Y después se coloca un vaso con detergente, agua y detergente por un ciclo de 15 minutos. ¿Ok? Y esto va a permitir que el horno quede apto para Pesaj. Hay algunas opiniones que prohíben y dicen que esto no se debe y que en Pesaj no se debe utilizar este aparato. Lo que sucede ahí es que si hay un sabor de hametz, el sabor se vuelve pagum. Es un concepto muy importante en la halajá de kashrut. Pagum quiere decir se nulifica el sabor o se descompone el sabor. Si hay algo que es hametz ahí. Entonces, por ese lado. Por otro lado, si es un horno eléctrico, ¿cómo se puede kasherizar para Pesaj? Entonces también 24 horas sin usar, se lava muy bien y se coloca a una temperatura, la temperatura máxima de 1 hora. Lo mismo que el horno a gas. El horno a gas se debe 24 horas sin usar, se lava con los productos que venden para la limpieza de los hornos, muy bien se lava y se pone a funcionar a lo máximo durante 1 hora. Hay gente que dice 2 horas, pero con 1 hora es suficiente para que esto. Ahora una persona tiene una sanduchera, ¿ok? O una tostadora de pan. ¿Eso se puede kasherizar para Pesaj? Bueno, digamos que quisiera. Entonces, en realidad, sí hay opiniones que lo permiten, pero es muy complejo hacerlo. Y lo mejor, porque ahí siempre hay hametz gamur, lo mejor es guardar estos elementos para Pesaj. Guardarlos y no utilizarlos en Pesaj, porque ya ahí hay algo muy complejo. Ahora, una persona que compra elementos, y es importante recordar esta halajá, una persona que compra elementos nuevos para Pesaj, depende de qué el utensilio, de qué material es, así debe llevarlo a la mikve o no, con verajá o sin verajá. Hay varias categorías. Entonces, simplemente para refrescar la memoria, los elementos que se llevan a la mikve y necesitan verajá son todos los que son metálicos y de sejujit. Sejujit en hebreo es vidrio. ¿Okay? Todo lo de vidrio y todo lo metálico requiere tevilá con verajá. Todo lo de barro y todo lo de cerámica, ¿okay? O porcelana requiere tevilá, pero sin verajá. ¿Okay? La madera, el plástico, el hueso, aunque hoy en día no hay joyas de hueso, pero antes había elementos que se hacían de hueso, están exentos de la tevilá, no se tienen que llevar a la tevilá. Si, aún nuevos, estamos hablando de nuevos, no se deben llevar a la tevilá, no necesita tevilá, ¿okay? No necesita tevilá, está exento de la tevilá. Entonces hay elementos que requieren tevilá con verajá, ya lo mencionamos, hay elementos que requieren tevilá sin verajá, y hay elementos que, o sea, del todo, no requieren tevilá. ¿Okay? Una persona que compra elementos desechables, platos, vasos desechables y todo esto, eso tampoco requiere bajo ninguna circunstancia tevilá. Si son de plástico, no requieren tevilá. Sí. Porque es discusión. En la Gemara, en el Talmud, hay una discusión de si se debe o no se debe llevar. Entonces, cuando tenemos una duda de hacer una verajá o no hacerla, no lo hacemos. Entonces, es una discusión que hay en la Gemara Maset Julim sobre estos elementos. Sí.
sí, sí se puede usar. El bisagra y carbonato, eso se puede usar. El vinagre que se consigue aquí no es ácido acético. Entonces se puede utilizar para limpiar. A ver, esta pregunta acá. La pregunta es, la categoría de utensilios de hueso también entra en esta noción de marfil. Sí, eso era marfil, el marfil, ¿ok? Eso era. En la antigüedad había ese tipo de cosas, no se desperdiciaba nada de los animales, se tomaba, se hacían utensilios con... Hoy en día pues ya es muy raro. ¿Okay? Entonces ese tipo de cosas hay que llevarlo a la MIB con y hacerla de Vilakeli no se puede utilizar. Ahora, hay dos salidas, y ahí si me permiten un minuto más para explicar, hay dos salidas cuando una persona no puede llevar un utensilio a la mikve por una cuestión de tiempo o por lejanía o por todo lo demás. Una salida es regalárselo a un no judío. ¿Ok? Regalárselo que sea el no judío y cuando es del no judío que te lo preste de vuelta. Estamos hablando de utensilios nuevos. Te lo presta de vuelta y ahí ya lo puedes usar mientras vas a la mikve y haces la tevila. Lo otro que es mucho menos utilizado es declarar que ese utensilio es Efker, o sea, que no tiene dueño. Como Carlos decir que no tiene dueño, entonces como algo que no tiene dueño no requiere tevilá, entonces se utiliza. Esta salida se utilizó, valga la redundancia, se utilizó mucho en la época de la pandemia, porque las mikvahs estaban cerradas. Entonces, ¿cómo hacíamos? Entonces se declaraban las cosas Efker y se podían utilizar y lo mismo se le regalaba a unos judíos y ahí ya se podría utilizar mientras se va a la mikve. Pero si quieres ya llevarlo a la mikve, tiene que el no judío devolvértelo de vuelta, que ya sea tuyo, tu posesión, y ahí sí lo debes llevar a la mikve y depende de qué material sea el elemento, como hemos hablado, ya se debe hacerle... como dijimos, si tiene que llevarse la mikve con verajá, pues se lleva y se le hace la inmersión con la verajá. Y una cosa más, y con esto termino, cuando se va a hacer Tevilá Kelim, hay que quitar todos los stickers, todas las cosas, todo lo que pueda estar adherido al elemento este que estamos mencionando y que no hace parte del elemento. Por ejemplo, que tiene un adhesivo que dice el nombre de alguna compañía, quien la fabrica, o cualquier cosa que no sea parte del utensilio mismo, se debe desprender todas las etiquetas, todo lo que tiene ahí, para que todo el agua tenga contacto con el elemento en todas partes. ¿Okay? ¿Alguna otra inquietud? Si es usado y se le hizo micro o no se le hizo micro. O sea, es usado, pero ya le habían hecho tevilá. Entonces no tiene esta micro. Si ya se le hizo una vez tevilá, ya no tiene que hacer la tevilá. No necesita tevilá. No ha tenido contacto con... O sea, lo que es nuevo es lo que se lleva a la migbe. Lo que ya se usó, ahora, puede pasar. Me imagino que la pregunta va por aquí. Una persona compró una sartén, digamos, y la utilizó y no la ha llevado a la migbe. ¿Verdad? No la ha llevado, por la razón que sea, no la ha llevado no la ha hecho tevilá. Entonces, en ese caso, a pesar que no es nueva, que ya la utilizó, debe hacerle tevilá con verajá. Esa es la pregunta. Ahora, la comida, interesante, la comida que se cocina con un elemento que no se le ha hecho tevilá, ¿qué pasa con esa comida? ¿Ok? Se puede comer. O sea, la comida no queda prohibida. Si la comida es kasher, no queda prohibida. Pero hay opiniones que prohíben comer eso. Que hay una discusión muy grande en los postín si se puede, si no se puede comer. Todo lo demás, lo decimos que puede comer la persona, aunque no es lo ideal, porque la comida en realidad es kasher. No tiene ningún problema, pero no es lo ideal comer en elementos que no se le han hecho tevilá a la persona. Vino una persona y una pregunta muy difícil. De verdad, uno piensa que pero tiene dificultad. Una persona que no es judía, no ha hecho un proceso de estudio y de conocimiento y todo lo demás, pero no ha realizado su proceso de conversión y esa persona quiere hacerle tevilá a las cosas de su casa. Entonces, ¿qué es la tevilá kelim? O sea, la filosofía que hay detrás de esta mitzvah es que las cosas que cuando entran a la casa del judío adquieren la santidad del hogar yehudí, entonces se elevan. Entonces, así como necesita pasar por un proceso de elevación, de purificación a través de las aguas de la mikve. Entonces, la persona que no ha hecho esto,
La persona que no ha hecho la conversión no gana nada con hacerle Tevilá Kelim, porque al final, después de la conversión, la mayoría de las opiniones de los poskim es que tiene que hacerle Tevilá Kelim a todos sus elementos. ¿Ok? Aunque debería hacerlo, aunque Rabobadia dice que no, pero en realidad todos los demás poskim dicen que sí. ¿Ok? Aunque Rabbi Yosef y Yami Adam dice que no, todos los demás poskim dicen que sí tiene que hacerle Tevilá Kelim a todos los elementos una vez se haga su proceso de conversión. ¿Ok? Entonces tendría que volver a hacer este proceso de, si es que hizo algo así, pero es de Tevilá Kelim. Muy bien. ¿Pero después que lo haga o por ejercicio o por aprendizaje? Es bueno que lo haga. ¿Por qué? Porque tú tienes todos los poskim que dicen que sí y tienes uno que dice que no. ¿Qué hacemos? Nos vamos por la mayoría. ¿Ok? Entonces uno debería hacerlo. Y tienes que comprar un elemento nuevo para que pueda hacer. Entonces hay discusión. No hay tiempo ahora para entrar, pero hay una discusión si tienes que hacerlo con verajá o sin verajá. O sea, hay una discusión en ese caso que mencioné de último. Entonces lo que hacemos es que le decimos a la persona que compre un elemento nuevo, por el que sí tiene que hacer verajá, según todas las opiniones, para que haga verajá por todo, piensen todos y así salga de la obligación de hacer. Entonces todo eso es considerado en esto de Tevilat Kelim. Muy bien, señores, les deseo una excelente semana, llena de bendición, de éxito, y que nos seguimos preparando para Pesaj. Les recomiendo a los que no han hecho Birkat Ailanot al frente, hoy, ahora pueden hacerlo. Al frente, no pierdan la maravillosa oportunidad de hacer esta verajá en el mes de Nisan, antes de Pesaj. Ahí al frente se puede hacer, hay 2 árboles que están florecidos y en un instante, en un tiempo muy corto, hacen la verajá y ganan la mitzvah. Muy buen día para todos. Shabu Atov, Be Kol Tuv.